Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes, a su emisora Buscuenti Radio, donde estás. No es el final. Hoy es miércoles 11 de noviembre del 2020. Bueno, continuando con nuestra programación habitual, llegamos con nuestro segmento Matrimonios Sólidos. Lo presenta y lo dirige Luis Hernán Rueda. ¿Cómo está, pastor? Y bienvenido. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de compartir con todos nuestros oyentes y quienes nos ven a través de Facebook eh, y las demás redes sociales, este espacio en el que pretendemos seguir aportando para la edificación de matrimonios sólidos. Y bueno, esto dentro del ministerio de la Iglesia Construyendo Hogares Sólidos, hoy transmitiendo desde el departamento de Boyacá, en una tarde un poco fría, pero siempre con el regocijo y el gozo que el Señor nos da. Y precisamente hoy vamos a continuar con este estudio de los diferentes casos y matrimonios que desde la misma palabra de Dios el Señor nos ha presentado como modelo, como ejemplo y como referente para asimismo reconocer en cada una de sus situaciones los principios que el Señor ha establecido para los matrimonios y para las familias. Y hoy tenemos un caso muy especial, diríamos que muy atípico, y es el caso de Oseas y Gomer, el profeta Oseas. ¿Y por qué digo que atípico? Porque, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar este libro de Oseas, podemos identificar allí que Oseas era un hombre de Dios, un hombre que vivía en obediencia, siguiendo los estatutos divinos. Y vemos también que en el caso de Gomer, pues era una mujer que tal vez vivía una vida contraria a los principios establecidos por el Señor. Y, y bueno, aquí en esta ocasión vamos a mirar que por más difícil que sean las circunstancias, por más disparejas que sean las parejas a veces, siempre cuando nos disponemos a estar juntos en el camino del Señor, todas las cosas son posibles. Y le decía a Jorge hace un ratico, hoy el título es Amor incondicional. Y es que a través del matrimonio de Oseas y Gomer, el Señor precisamente refleja ese amor verdadero, ese amor incondicional que Él ha mostrado hacia su pueblo Israel y también hacia su iglesia. Como Él se ha entregado a nosotros con un amor que nos ha perdonado, ha sido misericordioso. Sabemos que la misericordia significa amor no merecido. Y tal vez en esta historia de Oseas y Gomer vamos a ver ese amor, digamos, no merecido de Oseas hacia Gomer. Una mujer que vivía, como decíamos en un momento, totalmente contraria a los estatutos divinos. Ella era una prostituta. Y bueno, hoy no vamos obviamente a ir a ese extremo en las relaciones matrimoniales, pero sí vamos a identificar varias circunstancias que muy posiblemente todos hemos vivido dentro de los matrimonios, ¿sí? Y para ello, pues vamos a empezar a contextualizar un poco esta historia de amor incondicional. Y es que Oseas y Gomer, bueno, Oseas se casa con Gomer por mandato del Señor. Y él tal vez en ese momento no entiende por qué tiene que casarse con una mujer que llevaba un tipo de vida desordenada, ¿no? Pero a medida que va pasando, eh, va transcurriendo su vida matrimonial, pues él va comprendiendo los propósitos que el Señor tiene para este matrimonio y para el pueblo de Israel en ese momento. Bueno, vemos que cuando eh, hacemos nuestros votos matrimoniales, es, todos en nuestros votos decimos que vamos a ser fieles
y que vamos a mostrar amor a nuestras parejas en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia, eh, bueno, bajo toda circunstancia. Eso es lo que decimos cuando estamos frente en el altar, cuando estamos prometiendo ese amor a nuestra pareja, a nuestra esposa, o en el caso de las esposas a sus esposos, siempre en ese pacto de amor en el que Dios es quien nos da esa bendición. Pues bien, eh, vale la pena resaltar que cuando aparecen las circunstancias, no tanto las buenas, ¿no? Las de abundancia, las de buena salud, las de gozo. Bueno, eso es fácil, eso es bueno tenerlo en el matrimonio, pero cuando aparecen esas circunstancias en las que habíamos dicho que prometíamos estar con nuestras parejas, apoyándolas en fidelidad, en lealtad, en esos momentos de escasez, de enfermedad, de tribulación, de aflicciones, es cuando realmente es probado el amor. Es cuando realmente eh, reconocemos si esos votos que hicimos en el altar fueron sinceros, fueron honestos. Y aquí, en este caso de Oseas y Gomer, pues bueno, empiezan a tener circunstancias bastante difíciles y ellos, dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 1, que ellos tuvieron hijos, ¿sí? Pero estos hijos, en un principio, cuando nacen estos hijos, los nombres que les ponen a sus hijos, bueno, el primer hijo, que se llamó Jezreel, ¿sí? Bueno, su nombre significa, tiene un nombre, un significado de bendición, ¿sí? El nombre Jezreel. Pero cuando nace su segunda hija, que es Lorrujana, ¿sí? Allí vemos que su nombre significa no amada o no favorecida. No amada o no favorecida. Y en este nacimiento de su segundo hijo, que fue una mujer, segunda hija, Lorruhama, no amada, no favorecida, esto refleja la situación matrimonial que estaban viviendo Oseas y Gomer. Lo mismo pasa con el tercer hijo, que fue Lo Anmi. Lo Anmi, que significa no mío, ¿sí? O hijo no es mío, ¿sí? Y en este caso también podemos ver que también hay unas situaciones, o sea, los nombres o la identidad que le dan a sus hijos reflejan eh, las dificultades que estaban teniendo la pareja. Y aquí nos lleva realmente a ubicarnos en nuestra realidad, como también cuando hay dificultades en el hogar, en el matrimonio, los hijos son los que decimos comúnmente, llevan del bulto. Los hijos son los que reciben esos impactos negativos de las relaciones o de las malas relaciones matrimoniales. En este caso, Oseas y Gomer vivían una vida matrimonial bastante difícil. Como lo decíamos al principio, pues un hombre de Dios con una mujer cuyos principios no eran congruentes con la forma de vida de Gomer, perdón, de Oseas. Y sus hijos entonces llevan esos nombres que no producían bendición, sino por el contrario, ellos están inmersos, están en medio de esa situación en las que parece que el romance se ha terminado, como que la llama del amor se ha ido extinguiendo. Y eso pasa con muchas parejas. Llegan los hijos y las cosas tienden a cambiar también, ¿no? Eh, Empiezan las dificultades, de pronto la parte económica, eh, digamos, las rutinas cambian, las costumbres cambian, el tiempo para dedicar a la pareja ya no es el mismo y empezamos como a enfrascarnos en situaciones en las que los hijos empiezan a, en vez de ser como debe ser, una bendición para el hogar,
empiezan a convertirse en una carga y tal vez obstáculos para las relaciones de pareja. Pero esto el Señor no tiene diseñado de esta manera. Si aplicamos realmente los principios que el Señor nos da en su palabra, podemos reconocer que los hijos son una bendición y que son fruto precisamente de ese amor, son fruto del romance, son fruto de las relaciones de pareja, son fruto de esa intimidad entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio. Y aquí hago un paréntesis para señalar que el sexo dentro del matrimonio es totalmente aprobado y totalmente propiciado por el mismo Señor para que sea de disfrute, para que sea de gozo dentro de la pareja, dentro del matrimonio, solo dentro del matrimonio. Podemos ver también entonces lo contrario, que el sexo fuera del matrimonio, es decir, la fornicación y el adulterio, la infidelidad, son aborrecidos por el Señor. Debemos tener en cuenta que entonces en el caso de las relaciones íntimas matrimoniales, entonces deben ser parte del matrimonio y deben continuar esas mismas relaciones aún digamos, cuando llegan los hijos, cuando así cambien algunas rutinas, algunas costumbres, porque obviamente hay que dedicarles el tiempo que necesitan los hijos, pero sin descuidar primero la relación de pareja. Porque es que reconozcamos que de la relación de pareja, de la buena relación de pareja, dependen también que los hijos reciban esa, ese impacto positivo de ver a unos padres felices, a unos padres que a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse día tras día, proyectan en sus hijos esa paz y ese amor que solamente el Señor nos puede dar. Aquí es donde entra a relucir el nombre de nuestro segmento, matrimonios sólidos, siempre parados, fundamentados en la roca que es Jesucristo, para que podamos estar firmes y sólidos. Solamente en Jesucristo, solamente viviendo en principios que el Señor nos ha dado en su palabra, podemos entonces reflejar esos matrimonios, esas vidas de matrimonio y esas vidas de familia con nuestros hijos que, que van a ser de bendición, ¿sí? En el caso de Oseas y Gomer, desafortunadamente Gomer, a pesar de que su esposo era un hombre totalmente obediente, un hombre que dedicaba su tiempo, su amor, que se sacrificó por su esposa, que no, inclusive no tuvo en cuenta los comentarios del pueblo, de la gente, de ese matrimonio tan disparejo, podemos decirlo, tan difícil de compenetrar. Él, aún a pesar de eso, siguió adelante, mostrando siempre su amor hacia su esposa. Sin embargo, llega un momento en que Gomer, eh, viviendo fuera de los principios divinos, pues le puede más eh, su dejarse arrastrar más bien por los placeres de la carne. Y es que hay varios elementos y varias tentaciones que hacen o que pueden hacer que una pareja caiga en tentación y que caiga en pecado. Entonces, hay que tener cuidado porque, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12, quien se crea que está firme, tenga cuidado de no caer. Y es que este trabajo de, de mantenernos en una vida, primero que todo, cristiana, y una vida cristiana dentro del matrimonio, porque la vida cristiana debe reflejarse en todo, no debemos ser unos religiosos de tener una vida cristiana de cada 8 días en la iglesia, sino una vida cristiana real en la que en todas las áreas de nuestra vida reflejamos esa relación, esa comunión con el Señor Jesucristo. Y en el matrimonio, pues es necesario que también esto se refleje. Y es que hay que tener cuidado
con los deseos de nuestro corazón, porque recordemos que el corazón es engañoso. Obviamente, si tenemos un corazón en el que Jesucristo ya vive, en que el Espíritu Santo es el que habita, el que mora con nosotros como templo del Espíritu Santo, pues ya podemos seguir esos deseos de nuestro corazón, como también dice la palabra de Dios. Pero cuando dejamos ventanitas por ahí abiertas, cuando dejamos por ahí brechas abierticas, es cuando el pecado puede entrar y puede hacer daño a los matrimonios. Y es que elementos como el egoísmo, como la ambición, como eh, el espíritu como de aventura, eh, tal vez bueno, lo dijimos, la ambición, la avaricia, pueden convertirse, y la vanidad también, pueden convertirse en elementos muy, pero muy peligrosos dentro de una relación de pareja, que pueden llevar a, bueno, en el caso de Oseas y Gomer, llevó a la infidelidad. Y dentro de matrimonios cristianos no podemos contemplar, digamos, esa posibilidad. Sin embargo, no solamente hablemos de infidelidad, hablemos de diferentes problemáticas que se pueden presentar dentro de la pareja y que pueden prestarse para discusiones, para peleas, para, para que se lleguen de pronto a poner en peligro la vida matrimonial. Y es que como hablábamos, el egoísmo, la ambición, la vanidad, pueden llevar realmente a esos extremos de romper, de dañar matrimonios. Hoy en día también el machismo y el feminismo, esos dos extremos que tanto hacen daño también en la sociedad, se ven muy, son muy visibles, más bien, son muy visibles en la sociedad, sobre todo a partir del machismo, del maltrato, que también los hombres han caído en cometer dentro del matrimonio, pues se ha venido otro extremo que es el feminismo, ¿no? Y se ha creado como esa competencia entre hombre y mujer cuando el Señor en ningún momento nos habla de competencia, sino nos habla de complemento, de idoneidad de la mujer hacia el hombre, de una relación en ningún momento en el que uno es mayor que el otro, sino que tenemos diferentes roles, pero que nos complementamos como una sola carne. Entonces, en el caso de Oseas y Gomer, pues Gomer decide eh, dejar su relación matrimonial por irse, por regresar a esa vida pasada que ella llevaba. Gran error, pero en el caso de Oseas, Oseas guiado por el Señor y como reflejo de lo que sería más adelante nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el nombre Oseas es un nombre derivado de la palabra Yeshua y de Jesús, y que significa Salvador. Entonces, en Oseas vemos un reflejo, un tipo, una sombra de lo que sería más adelante nuestro Señor Jesucristo, aquí en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la iglesia. Pues asimismo, Oseas, como Salvador, no le importa que su esposa le sea infiel y decide darle otra oportunidad, ir a buscarla y establecer entonces el perdón para ella. Ella vuelve a Oseas después de que fracasa en su vida desordenada otra vez, se da cuenta de que definitivamente en la relación que le ofrecía a Oseas era mucho mejor. Termina ella herida de nuevo, y no solamente ella herida por vivir en desobediencia, sino que también causa heridas a Oseas. Y pensemos también en las heridas que nosotros también podemos ocasionar en el matrimonio. No hablemos de infidelidades, pero sí hablemos de otros problemas, ¿sí? Cuando de pronto eh, de alguna manera ofendemos. Pensemos las diferentes maneras en que podemos ofender a nuestro esposo o nuestra esposa en el caso de otros hombres y a sus esposos en el caso de las mujeres, cómo de diferentes maneras ofendemos, causamos heridas. Muchas veces, tal vez de manera inconsciente, pero al fin y al cabo
causamos esas heridas. Y es importante entonces que allí reconozcamos también ese principio que el Señor nos ha dado del perdón. El perdón como una muestra del amor incondicional. Pero eso sí, el perdón siempre debe ir eh, acompañado de la restauración. Y sencillo, ¿no es cierto? No es fácil perdonar. El Señor nos dijo que debamos perdonar hasta 70 veces 7. Debemos ser totalmente constantes y tal vez infinitos en el perdón hacia los demás y más aún hacia la persona. ¿Cuántas veces no fallamos por una mala palabra, por un acto que tal vez ofendió a nuestra esposa, por el hecho de pronto llegar a subvalorar también a la persona que tenemos a nuestro lado? Hay muchas formas de lastimar, hay muchas formas de ofender y debemos aprender entonces primero a reconocer esas formas para no caer de nuevo, porque precisamente cuando pedimos perdón es porque estamos arrepentidos. Y cuando estamos arrepentidos es que definitivamente estamos dispuestos a cambiar siempre bajo el poder que el Señor nos da en nuestra vida precisamente para establecer esos cambios. Porque el arrepentimiento significa eso, ¿no? Metanoia, viene la palabra de metanoia que significa cambio de vida, cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y eso se debe ver reflejado principalmente, primeramente, en nuestra vida matrimonial. Yo no puedo ser un cristiano fuera de mi casa y dentro de mi casa no mostrar esa vida cristiana, porque estaría siendo un hipócrita, ¿cierto? Entonces, decía alguna vez algún predicador, si quieren que sepa cómo soy yo realmente como cristiano, como persona, como ser humano, no le pregunten a nadie por fuera, no le pregunten a nadie de mi trabajo, no le pregunten a nadie de la calle, pregúntenle a mi esposa y a mis hijos si realmente yo soy un verdadero cristiano. Y es que es esa la vida que el Señor quiere que llevemos. Y Oseas era un ejemplo, un gran modelo de hombre cristiano, de esposo, que amaba, que amó con un amor incondicional, como nos amó también Jesucristo a nosotros. Y Gomer, también un modelo de lo que nosotros somos o fuimos, y que ahora el Señor, en su perdón, en su misericordia, nos ha dado la oportunidad, nos ha restaurado. Y eso fue lo que pasó en el matrimonio de Oseas y de Gomer. Hubo una restauración, hubo un tiempo de sanidad. Debemos dedicar también esos tiempos a nuestra pareja. ¿Y cómo se sanan las heridas? Como decíamos ahora un momentico, restituyendo. Es necesario restituir, es necesario corregir, es necesario tratar de limar las asperezas, de llegar a, a que esas heridas, aunque siempre van a haber cicatrices, esas heridas sean sanadas. Y siempre, cuando la presencia del Señor está en los matrimonios y en los hogares, siempre va a haber sanidad, siempre va a haber restauración, siempre va a haber reconciliación. El Señor aborrece el divorcio. Decíamos alguna vez con mi esposa, yo creo que todos hemos pasado por diferentes circunstancias y alguna vez, después de 10 años de casados, en los que no habíamos tenido mayores dificultades en nuestra relación, pues discusiones normales o tal vez diferencias en las que no llegaban a mayores. Pero alguna vez, después de 10 años de casados, llega una tormenta fuerte en nuestro matrimonio y, y dijimos esa frase que no debemos decir y es, entonces, arreglemos las cosas, separémonos, divorciémonos y
cuando decimos ambos esta frase, estas frases, pues gracias al Señor llega ese redarguir que nos da la palabra de Dios y el Señor interviene, interviene directamente y a través de personas que pone Él para, para precisamente para que lleguemos al perdón, a la restauración, a la reconciliación. Y de ahí en adelante, con mi esposa, hicimos un acuerdo, un pacto, renovamos nos acordamos de esos votos de los que hablábamos ahorita al principio también, ¿no? En las dificultades también vamos a amarnos. Y aquí tuvimos una dificultad fuerte. ¿Qué pasó? El Señor nos recuerda esos votos. Y dijimos, jamás, jamás vamos a volver a mencionar la palabra separación o divorcio. Por más difícil que sea nuestra situación, por más duro que parezca el problema, por más fuerte que sea la discusión, por más acalorada, porque a veces podemos tener discusiones, pero siempre bajo la guía del Espíritu Santo, siempre el Señor nos da ese dominio propio. Pero por más acalorada que de pronto parezca la situación o la circunstancia, por más fuerte, jamás vamos a volver a decir esa frase. No puede existir dentro de un matrimonio y dentro de un matrimonio cristiano principalmente la palabra o la frase divorciémonos. Entonces separémonos, arreglemos las cosas. Hay otra frase también que era muy ofensiva tal vez y que de pronto en algunas parejas de pronto también se utiliza y es que usted ya sabe qué tiene que hacer. No juguemos con fuego. No tengamos ni contemplemos por nada del mundo la palabra o la posibilidad más bien de divorciarnos o de separarnos. Y eso de quedémonos un tiempo, pues obviamente tampoco funciona. Eso no hace parte de los matrimonios y del modelo que el Señor ha establecido para el matrimonio. En el libro de Zacarías, el Señor nos dice que Él aborrece el divorcio, que por causa precisamente del corazón del hombre, y el Señor Jesucristo luego en los evangelios nos lo dice, no recuerdo en este momento la cita, pero el Señor Jesucristo nos dice que por causa del corazón del hombre ha tenido que, digamos que en algunas causales, aprobar el divorcio. Pero ese no es el diseño original de Dios. Como iglesia no debemos contemplar la posibilidad del divorcio, de la separación. Por el contrario, siempre debemos contemplar dentro del matrimonio que vamos a cometer fallas, que a pesar de todas las fallas que podamos cometer, siempre en manos del Señor vamos a vivir en arrepentimiento, en perdón, en restitución y en reconciliación, para que haya una comunión de pareja, siempre en la comunión del Señor Jesucristo y una comunión de hogar, de familia. Y vemos que al final del libro de Oseas, los hijos cambian de nombre. Ya no eran Hashana, ya no tenían el prefijo lo. El prefijo lo era no, ¿sí? No deseado, ¿sí? No amado, no es mío. No, ya cambiaron y le quitaron, fueron quitados esos prefijos y ya no fue lo Ruhama, perdón, he dicho el nombre anteriormente mal, sino Ruhama. Ahora sí, amada, deseada, favorecida. Y el otro hijo que se llamó Ami, ya no es mío, sino mío, pueblo mío, él es mío, me pertenece. Entonces, cuando hay esa restitución, esa reconciliación en medio del verdadero amor, entonces la identidad del matrimonio cambia, la identidad del hogar cambia. En el hogar se respira el amor y la paz del Señor. Por eso es tan importante que también, como lo dice el libro de Eclesiastés, que tengamos en cuenta que cordón de tres dobleces es más difícil de romper. Siempre la presencia de Dios en medio de la pareja es indispensable para que en medio de las circunstancias adversas el Señor sea quien intervenga
y nos ayude a salir adelante. Espero que este mensaje del día de hoy sirva para las personas que nos están viendo y escuchando a través de Busco en Ti, para que de alguna manera reconozcamos qué errores hemos cometido y tengamos en cuenta también para no cometer en un futuro y para tener en cuenta en nuestras relaciones de matrimonio y de familia.